Gracias por lo grato que es adorar tu nombre y sentir tu presencia, y lo edificante que es verte en medio de la adoración y las alabanzas que glorifican tu nombre. En estos momentos pedimos, rogamos, solicitamos que tú hables, que tu voz se deje escuchar, que nuestra perspectiva de vida cambie y que podamos ver las cosas como tú las ves, tener la visión del reino, la mentalidad o la mente de Cristo. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean siempre agradables delante de ti, oh Dios. Y cedemos a la dirección de tu Espíritu lo que hemos de hablar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que así sea para la gloria de Dios. Estamos en la segunda parte de la serie Reto, y el domingo pasado vimos lo siguiente, que un discípulo del reino vive en autoridad y en victoria total, y discipula a otras personas a vivir de la misma manera. Para vivir la vida que Cristo vivió, es importante entender autoridad. Para enseñar como Cristo enseñó, es importante entender autoridad. Para hacer las obras que Cristo hizo, es muy importante entender autoridad. Y sabemos que Cristo vivió en autoridad y en victoria total sobre toda adversidad, sobre toda crítica, sobre todo señalamiento, sobre toda injusticia, sobre todo rechazo. Él pudo vivir en victoria y en autoridad total. Y concluimos que entender autoridad es el fundamento de un discípulo del reino que desde luego logra hacer discípulos. Ya que pudimos darnos cuenta, y vamos en esta introducción a profundizar un poquito más en este pensamiento, pudimos darnos cuenta que discipulado envuelve la transferencia de autoridad. Por eso fue que Cristo en el libro de Juan capítulo 20, versículo 21, Él le dice claramente a sus discípulos: como el Padre me envió, así también yo los envío. E indicamos que cuando Él hace esa expresión, sopló sobre sus discípulos y les dijo: reciban el Espíritu, como el Padre me envió. En otra forma de mirarlo, de la misma forma como fui comisionado por mi Padre, de esa misma manera yo los envío a ustedes. Inclusive la cita bíblica en el libro de Lucas, simplemente para los que les gusta anotar y luego repasar en sus casas, anote Lucas capítulo 9 y Lucas capítulo 10. Y desde luego la cita que mencioné de Juan capítulo 20, versículos 21 en adelante. Ahora, en el libro de Lucas vemos lo siguiente, preste atención. Dice Cristo: y habiendo reunido a los 12 discípulos, escuche bien la palabra, dice, les dio poder y autoridad. Lucas 9 comienza así: y habiendo reunido a los 12, les dio. La palabra griega, el término es delegar, eusousia, les delegó autoridad, les transfirió autoridad, les dio poder y autoridad. Y mire lo que dice: sobre todos los demonios, no unos cuantos, sobre todos los demonios, para sanar enfermedades. Y dijo:
y los envió a predicar el evangelio del reino y en esa autoridad sanar a todos los enfermos. Claramente Cristo, inclusive en Lucas capítulo 10, es la comisión bajo el término de transferir autoridad a unos 70, en el capítulo 9 a los 12 y en el capítulo 10 de Lucas a 70. Y ¿verdad? Los comisiona, les delega su autoridad y Él les dice claramente: sanen a los enfermos. Ahora, para mí eso tiene una relevancia muy importante en cuanto a mi fe y a creer desde luego en la autoridad que Cristo le ha dado a sus discípulos en cuanto a lo que es el poder para sanar. ¿Cuántos creen que Cristo sana todavía las dolencias del cuerpo? Fíjense que nosotros oramos por los enfermos porque el libro de Santiago lo habla así claramente. Hay alguno entre vosotros enfermos, llame a los ancianos de la iglesia, únjalen con aceite, oren por él, y la oración de fe sanará o salvará al enfermo. Y tanto es el poder y la autoridad que Él le ha delegado a la iglesia, que inclusive dice: y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Hay que creerlo, amados. Que ni tan siquiera hay que decirle: confiesa tus pecados, cuando en la oración de fe y en la manifestación del poder de Cristo por la oración de fe, no solamente es sanado, sino sus pecados son perdonados. Eso es autoridad. Y donde quiera que os reciban en aquella ciudad, pues qué bueno que los recibieron. Pero si no los reciben en la autoridad que yo les he dado, no se preocupen si la gente los rechaza. No les dé ansiedad o temor o sientan su estima por el piso si las personas los rechazan. Él le dice: aún sacudan el polvo de vuestros pies para testimonio en contra de ellos. Y dice la escritura en el versículo 6: y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio del reino y sanando todas las dolencias. Mire, les dio autoridad sobre todos los demonios, sanar las enfermedades, y los comisionó a que predicaran el evangelio del reino. Cuando hay autoridad delegada, cuando creemos que tenemos en Cristo esa autoridad sobre toda fuerza del mal, y al mismo tiempo predicamos el evangelio del reino, el Señor se manifiesta. Y Él confirma su palabra con señales, milagros y prodigios. Es el evangelio del reino de Cristo. Entonces Cristo les recuerda a sus discípulos ya en la resurrección, como vimos el domingo pasado. Él les recuerda a sus discípulos la importancia de la autoridad, porque un verdadero discipulado comienza entendiendo autoridad. Como dije claramente, no son programas de iglesia, no son estudios bíblicos, no son prédicas y no son seminarios. Ahora, yo soy un fanático de los programas de iglesia. Yo disfruto mucho los estudios bíblicos e inclusive yo soy producto de estudios bíblicos y de prédicas. Pero hay que dar un pasito más profundo. Es entender autoridad. Porque ¿de qué me vale a mí ser entretenido en estudios y en prédicas y no experimentar el reino de Dios en mi vida? Entendiendo autoridad. Amén. Una vez más, es entender autoridad. Este es el corazón del discipulado. Cristo dijo claramente: toda autoridad me ha sido dada. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Y indicamos que la palabra griega es masesteu, que significa entrenar, preparar, capacitar personas que van a ser dotadas en los asuntos del reino. Y de esta forma entonces se expande el reino de Dios y toda la gloria de Dios. Hacer discípulos es la estrategia de Cristo para avanzar su reino.
Y esto es un reto que tenemos nosotros como iglesia. Y que inclusive hay que orar. Hay que orar mucho por esto. De que hacer discípulos es la estrategia que estableció Cristo con el fin, no, mire esto, amado, y lo voy a decir así de claro, no es con el fin de que la gente vaya al cielo. O sea, la estrategia de Cristo de hacer discípulos, el fin no es que la gente vaya al cielo. Es avanzar el reino de Dios. Es avanzar el reino de Dios. Su reino, lo cual es el gobierno de Dios, siendo manifestado en el planeta Tierra. E inclusive Pablo dice que lo que se vive en la tierra en el evangelio, él dice, es un anticipo. Las aras es la palabra que él utiliza. Es un anticipo a lo que eventualmente será una gloria más poderosa, que es cuando le veremos a él cara a cara. Voy a repetir esto. Escuche. La estrategia de Cristo para avanzar el reino es hacer discípulos. No es que la gente vaya al cielo. Y cuando estamos hablando de avanzar el reino, es que el gobierno de Dios entre, invada nuestra sociedad, penetre donde hay tinieblas, y que en la manifestación de su reino está la gloria de Dios presente. Si está la gloria de Dios presente, ¿saben a quién la gente va a estar mirando? A Cristo, no a los seres humanos. ¿Está conmigo, iglesia? Va a estar viendo a Cristo, no a los seres humanos. Pero cuando no está el reino de Dios presente, entonces hay programas, hay actividades, y lo que vemos son seres humanos con virtudes y defectos. Y la gente sube y baja como el yoyo. Pero queremos estar en la gloria del Señor todo el tiempo y no bajar de esa gloria, amado. Su reino, su gobierno, la manifestación de su gloria en la historia. Su reino avanza cuando su gloria se manifiesta. Su reino avanza, y escuche, iglesia, Cristo vive, y lo que me están mirando por la cámara. Su reino avanza cuando su gloria avanza. Y Él promete, Él ha prometido, escuche, manifestar su gloria. Él anhela manifestar su gloria en medio de nosotros. Y hay que responder a esa invitación. Yo creo que hoy sería prudente, sería grato, sería bueno terminar esta reunión teniendo aquí un momento de oración mientras ministramos a la gloria y a la presencia de Dios. Amén. Y verdad, el cántico que se interpretó, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la gloria por los siglos de los siglos. Yo creo que podemos terminar nuestra reunión de esa forma, amado. Amén, ¿están conmigo? Porque hay que orar, hay que solicitar, hay que llorar, hay que clamar, hay que gemir para que su gloria avance en medio de nosotros. Así es como avanza el reino. Él se lo dijo a Natanael. Natanael fue uno de los discípulos. En el libro de Juan, creo que es ahí en el capítulo 1, le dicen, ¿verdad? A Natanael le dicen, hemos encontrado al Mesías, aquel que habla la ley, ¿verdad? De quien habló Moisés. Le dicen a Natanael, y le dicen, ¿y sabes qué? Es de la ciudad de Nazaret. Y Natanael dice, pero de Nazaret puede salir algo bueno. Parece que Nazaret era como de estos barrios en nuestros países que a veces no tienen la mejor reputación, ¿verdad que sí? ¿Verdad? ¿Se acuerda de los barrios calientes, dicen en mi país, ¿verdad? De nuestros pueblos y de nuestras ciudades? ¿Será posible que del caserío Monacillo salga algo bueno? O de Llorens Torres
¿Será posible que de estos lugares salga algo bueno? Eso fue lo que dijo Natanael cuando le dijeron que aquel de quien habla la ley, hemos encontrado a Jesús. Léalo por ahí en el libro de Juan. Y le dicen, y es de la ciudad de Nazaret. Y Natanael dice, pero de Nazaret puede salir algo bueno. Eso es lo que dice Natanael. Ahora, cuando viene Natanael caminando y se está acercando a Jesús, miren lo que dijo Jesús de Natanael. Dice lo siguiente: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Parece que Natanael era una persona prudente, sabia, guardada para Dios, sabía tomar buenas decisiones y daba un buen ejemplo a las personas en la comunidad. Ese era Natanael. Y Cristo, cuando lo ve, dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dice a Cristo lo siguiente: pero ¿de dónde tú me conoces? Que sabes que esa es mi reputación en la comunidad. Y Cristo dice lo siguiente: antes de que te hablasen de mí, mientras tú estabas en otro lugar sentado bajo el enebro, desde ese momento te vi, te conocí. Y cuando Natanael escuchó esas palabras, dice la Escritura que él dice lo siguiente: verdaderamente tú eres el Mesías, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y Cristo le dice lo siguiente: porque te dije que te vi debajo del enebro, has creído. Y mire lo que le dice: desde hoy en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Sabe lo que le está diciendo Cristo a Natanael? Le está diciendo: desde hoy en adelante vas a comenzar a ver la gloria de Dios. Porque una vez más, este asunto del reino se trata de la gloria de Dios. Y esa es la estrategia que estableció Cristo para avanzar el reino. En esa autoridad se predica el evangelio, no la filosofía de los hombres, no la motivación de los hombres, no el conocimiento vano de los hombres. Se habla los asuntos del reino de Dios. Todos los asuntos del reino de Dios tienen que darle la gloria a Dios. Mira, amados, hoy cuando estábamos adorando, yo me tiré en el piso ahí a clamar y empecé a decirle: Dios, escóndeme en tu presencia, yo no soy nada, ten misericordia de mí, yo soy una persona pecadora, escóndeme en tu presencia, porque yo no quiero que la gente me vea a mí, yo quiero que la gente te vea a ti, porque si la gente te ve a ti, tu nombre es glorificado, y si tu nombre es glorificado, entonces su gloria se manifiesta. Su gloria nos ayuda a que el reino avance. Y esa fue la promesa que le hizo Natanael: desde ahora en adelante verás el cielo abierto. El pastor, cuando estuvo en un momento dado orando, dijo: Señor, cielos abiertos en este lugar. Cielos abiertos en este lugar. Abre los cielos, ábrenos los cielos. ¿Se cantó, verdad que sí? Amén. Queremos verte. Amén. Entonces, Él les dijo, tengo que avanzar aquí. Él les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En esa autoridad. Entonces, si yo voy a hablar de discipulado, a comunicar discipulado, enseñar discipulado, sea desde el altar, sea en una clase o sea en una reunión con una persona o con una pareja, vengo que hablarle de la importancia de vivir en autoridad. ¿Y cómo se vive en autoridad? Que envuelve la presencia de Dios en nuestras vidas para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas y poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Si su autoridad no se encuentra en nuestras vidas, si su autoridad no se encuentra en la vida de la iglesia, si su autoridad no se encuentra en nuestro discipulado, es porque sencillamente no somos discípulos de Cristo. Sencillamente somos creyentes que vienen a la iglesia. Yo no quiero eso. Yo quiero ser discípulo. Solamente la autoridad de Cristo es delegada a discípulos. Es por eso que en este tiempo, amados,
nos podemos dar cuenta que en muchas ocasiones hay más desánimo que autoridad de Cristo en nuestras vidas. Hace unos meses, en la época de la Navidad, estuve, ¿verdad?, asistiendo aquí a la iglesia americana, y cuando el pastor toma la parte dice, necesitamos orar por ánimo en la gente. Me he encontrado con un sinnúmero de personas que en toda esta, ¿verdad?, situación navideña y de rush navideño, muchos me dicen, tengo mucho desánimo, ore por mí porque tengo mucho desánimo. Yo no sé si es verdad, se ha dicho que la época de Navidad es donde más alta incidencia de suicidio hay a nivel nacional o mundial. Y los países fríos es donde se dan más casos de depresión a nivel mundial. Entonces yo no sé si es por, ¿verdad?, todo el rush de la Navidad y lo que esto envuelve a nivel social, cuando en la iglesia debe ser una gloria porque estamos celebrando el nacimiento del Mesías, ¿verdad que sí? Pues no sé, él ¿verdad?, tomó la parte y muy bien que lo tenía que hacer de esa forma, orar por ánimo. Porque muchas personas en el pasillo, ¿verdad?, y comunicándose con él, por favor, ore por mí porque no tengo ánimo. Cuando no hay entendimiento de lo que es autoridad, se da ese fenómeno. Hay más desánimo que autoridad. Entonces Cristo transfiere, delega su autoridad solamente, escuche, solamente a los discípulos de Él. Todo aquel que le sigue a Él, no solo que ha creído en Él, sino como hablamos, los que permanecen en la palabra de Él. Porque eso fue lo que Él dijo, entonces serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, Él les dice a ellos, hagan este trabajo a todas las naciones. La palabra griega naciones es etnos, se refiere a grupos étnicos. Para entenderlo un poquito más claro, quiero que usted entienda, y aquí es donde la yegua tumba a Genaro una vez más. Cristo dice, hagan discípulos en la esfera pública. Es bien fácil hacer discípulos en la comunidad de creyentes. Para los que creen en discipulado y quieren ser discípulos dentro de la iglesia. Pero cuando Cristo dice ahí naciones, se refiere a la esfera pública. Escuche. ¿Sabe lo que quiere decir aquí el hermanito? Perdón, mi Rey, Señor y Salvador Cristo, y el hermanito Irán quiere decir. Quiere decir lo siguiente. Un ejemplo, en tu área de trabajo. En tu área de trabajo. Es bien fácil ser en la iglesia, ¿verdad?, una estrella del evangelio. Es bien fácil en la iglesia que la gente te conozca como aquel que conoce, sabe la Biblia, enseña la Biblia, predica la Biblia y ora, ¿verdad?, en voz en cuello y brinca y salta. Pero ¿y en tu trabajo? Como yo mencioné el domingo pasado, cuando la gente te ve, ¿qué ve en ti? Cuando la gente me ve, ¿qué ve en mí? Haz discípulos en la esfera pública, en la arena pública. Haz discípulos en tu familia, en tu casa. Yo tengo una gran responsabilidad de hacer discípulos de mis dos niñas. Y estamos en esa tarea. Y las preguntas que ya nos están haciendo. Es bien fácil que el domingo en la mañana nos reunamos 8 personas, 10 personas, 15 personas, 20 personas y digamos, vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis o en el libro de Daniel, que hoy vamos a hablar del cuerno pequeño que hablaba grandes cosas. Pero cuando te sientas a tomar café con alguien que no es creyente, cuando estás en la actividad del trabajo o en el compartir familiar donde hay un sinnúmero de personas que no son creyentes, esa es la oportunidad que tienes para hacer discípulos. ¿Cómo, pastor?
¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, necesitas el Espíritu Santo de Dios en tu vida para que lo puedas hacer. Y ya eso es otro tema, no voy a tomar tiempo para hablarlo. Pero quiero que entienda que Jesucristo los envió. Vayan. Inclusive, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan donde no me conocen. Y allí entonces comiencen a echar fuera demonios, allí comiencen a sanar los enfermos, allí comiencen a predicar el evangelio del reino. Y cuando la gente comienza a ver la manifestación de autoridad de Cristo en la vida de sus discípulos y su gloria tomando lugar donde hay ese tipo de discipulado, entonces se comienzan a hacer discípulos. Y les digo, amado, no toma 10 años para que este lugar esté lleno de discípulos de Cristo. Ese aplauso quedó como que no lo creen, pero yo los ayudo. Es así. Y es el modelo bíblico, lo vemos en el libro de los Hechos. Cada día, diga conmigo, cada día, dígalo creyendo, cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque era donde se daba discipulado, autoridad. Se pone mejor. En la esfera pública. Entonces, y nos da una estrategia a seguir y un modelo a seguir cuando él dice lo siguiente: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos. La palabra griega es baptizo, que significa inmersión. Inmersión. Ahora, inmersión no se refiere a que la gente se va a mojar solamente. ¿Ok? Bautizar no significa me mojé. Miren la fórmula de lo que es bautizar. Conforme Cristo le está hablando a sus discípulos. Es la estrategia a seguir. Ok, se van a sumergir, inmersión en el agua, y el bautismo y todo lo que eso significa se va a hacer en la autoridad, en la presencia, en la gloria, en la manifestación de lo que es en ese momento parte de mi reino. Eso es lo que Cristo se refiere. Y eso se hace en el nombre. Se hace en el nombre. Claramente, mire ahí, claramente él dice en el nombre. Es un nombre singular. Es un nombre porque dice claramente en él. ¿Verdad que él es singular? ¿Cierto? ¿Verdad que él es singular? No es plural. No habla de los nombres. No habla de nosotros. Habla de quién? De él. Nombre singular. Y luego que nos da el nombre singular, nos habla de los 3 pronombres del nombre. ¿Ok? Dios es uno. Por eso es que claramente Cristo dice: bautícenlo, o sea, inmersión, lo van a hacer en la autoridad de el nombre. Nombre singular. El singular. Y ese él es Dios. Dios es uno. Y ese él tiene 3
pronombres que claramente Él los identifica: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estas tres personas son un solo Dios. Dios es uno que se manifiesta en tres diferentes personas. Dios el Padre. ¿Quién dominó en el Antiguo Testamento? ¿Quién dominó en el Antiguo Testamento en la historia de Israel? Dios el Padre. Y hubo en un lugar que otro una manifestación de Cristo preencarnado, teofanía, cuando habla específicamente y el ángel de Jehová habló. Ok, ¿quién dominaba en el Antiguo Testamento? Dios el Padre. ¿Quién dominó en los evangelios o en el Nuevo Testamento? Dios el Hijo, ¿verdad que sí? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Quién dominó en el libro de los Hechos? Dios el Espíritu Santo. ¿Quién habita en la iglesia? Dios el Espíritu Santo. Un Dios, bautícenlo en el nombre, y ese Él tiene tres pronombres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, donde se da esa dinámica, se manifiesta la autoridad de Dios. Amén, amados. Ahora, mire esto. Porque cuando soy, y esto es porque mire, iglesia, en una actividad de bautismo, donde estamos cumpliendo con la gran comisión, estamos cumpliendo con la misión, tiene que manifestarse la gloria de Dios. Tiene que manifestarse la autoridad de Dios. Lamentablemente, a veces en nuestra mentalidad chica lo encajonamos a un programa y a una actividad de la iglesia. Por eso es que la gente es mojada, pero no es transformada. Hay gente que se ha mojado, pero no ha sido transformada. Pero en esta fórmula que nos está dando aquí Cristo, en esta estrategia que nos está dando Cristo, recuerde, el tema central de la prédica de Cristo es su autoridad. No es el mojarnos en agua. Recuerde que Él comenzó diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y si mi autoridad que me ha sido dada en el cielo y en la tierra tiene que manifestarse en la tierra. Entonces, cuando Él nos dice donde ocurre esta estrategia, porque hay gente que no me ha preguntado: pastor, ¿y las iglesias que bautizan en el nombre del Señor nada más? No se complique, amado. Crezca en discipulado y entienda la estrategia de Cristo. Pero recuerde que estamos persiguiendo aquí un nombre: Dios. Singular es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, donde esto se da con ese entendimiento, por eso fue que cuando mi iglesia me preparó para el bautismo a la edad de 13 años, le tomó por lo menos 14 semanas en prepararme. Un seminario de instituto bíblico. Porque hay que hacerlo con entendimiento. Hay que hacerlo con conocimiento. Por eso fue que inclusive Pablo en el libro, ¿verdad? En Hechos, creo que fue en Hechos capítulo 16, cuando él encontró unos discípulos en Éfeso, les pregunta: ¿recibieron el Espíritu de Dios cuando fueron bautizados? Y ellos le dicen: pero ni tan siquiera sabemos si hay Espíritu. ¿De qué tú estás hablando? En otras palabras, no tenían entendimiento y conocimiento. Y entonces él les pregunta: ¿y entonces en qué ustedes fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Juan bautizó para arrepentimiento, pero él dice: hay algo más profundo todavía, que hay que entrar a una profundidad mayor, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y anyway, ¿saben lo que ocurrió? Los volvió a bautizar. Los volvió a bautizar, porque ahora voy a explicar algo aquí. Los volvió a bautizar, y cuando salieron del agua le impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo de Dios.
Eso es autoridad, iglesia. Amén o amencito. Eso no es para la iglesia del libro de los Hechos. Esto es para todo aquel que en Él cree. Esto es para todo que cree. Amén. Amén. Por eso es que Cristo dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y no es el amor que usted pueda sentir hacia tu prójimo, es el mismo amor hacia Dios y la pasión hacia Dios. ¿Están conmigo? Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando se da ese entendimiento, esa dinámica, hay esa gloria, hay esa presencia, el que es bautizado es transformado, porque ahí la palabra significa cambio de identidad. Cambio de identidad. De pecador a justo. De no, ¿verdad?, tener acceso a Dios, ahora tener acceso a la presencia de Dios. De rechazado a aceptado, de odiado a amado. Eso es cambio de identidad. Entonces, por eso es que la persona que es bautizada, siguiendo, ¿verdad?, lo que aquí Cristo nos está enseñando y lo que eso implica, entonces hay cambio de identidad. Y lo más seguro que el 97% de ustedes, ¿verdad?, no se acuerdan en las enseñanzas de discipulado que se han estado hablando por el último año. Autoridad comienza entendiendo identidad. Tu identidad en Cristo. Amén. Entonces se pone mejor, porque Él dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. En otras palabras, que lo que yo les he hablado lo pongan en práctica. Eso es lo que se refiere. Enseñándoles que guarden, que pongan en práctica todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, no es difícil, escuche, no es difícil perdonar cuando usted entiende su identidad y usted sabe lo que Dios ha hecho en su vida. Y que en el reino, Cristo habla sobre el perdón. Entonces, cuando eso toma lugar en mi vida y mi identidad ha sido, ¿verdad?, cambiada, renovada, está en un proceso de santificación, entonces no es difícil seguir el principio del perdón dentro del reino. Yo puedo perdonar. Yo no necesito más leer un libro sobre el perdón. Yo no necesito ir más a un seminario sobre el perdón. Yo sé ya lo que el perdón significa y lo que implica en las enseñanzas del reino de los cielos, en las enseñanzas del Señor. Y ahora puedo cumplir o guardar y poner en práctica lo que Él me está enseñando. Por eso Él le dice, enseñándoles que guarden todas las cosas, que pongan en práctica todo lo que yo les he enseñado. Y Cristo en su primera predicación en el libro de Mateo, léalo ahí, capítulo 5, 6, 7, cuando habla sobre los principios del reino, una de las cosas muy claras que Él habla es sobre el perdón. ¿Y cuán claro Él habla sobre el perdón? Que si tú no perdonas a tu prójimo, tu Padre Celestial no te va a perdonar. E inclusive dice, vas a vivir en tormento. Echadlo afuera, las tinieblas de afuera, dice Él. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Enséñele que guarden todas las cosas que yo los he mandado. Se pusieron calladitos ahora. Amén. Entonces, se pone mejor, porque miren cómo Él termina. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, conforme yo estudié esa última frase, ¿verdad? Inclusive yo estoy. Cristo mismo dice, yo voy a estar todos los días hasta el fin del mundo. En la forma original, como Él lo dijo, Él usa la expresión yo estoy dos veces en esa misma oración. En otras palabras, lo dijo de esta forma: yo
yo mismo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿por qué eso es importante? Es importante por lo siguiente. Muchos de nosotros hemos utilizado ese pasaje para, un ejemplo, ministrarle a una persona que está enferma en el hospital. Hermano, estoy aquí en el nombre del Señor, representamos la iglesia, voy a orar por usted en este momento difícil, pero quiero que entienda sobre todas las cosas que el Señor está con usted, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Ahora, eso tiene un fundamento muy importante y una forma muy linda de decirlo. Pero ¿saben qué? Hay otros pasajes bíblicos que son, ¿verdad? Que tienen esa relevancia de hablar en esos momentos de necesidad. Alguien se le acerca, ¿verdad?, a usted, ¿verdad?, con mucha tristeza, porque está sufriendo, tiene un momento, ¿verdad?, difícil en su vida, y usted, pues vamos a orar. Y Padre, recuerdo tu promesa que dice que vas a estar con María o con Juan todos los días hasta el fin del mundo. O sea, hay otros pasajes bíblicos para ese tipo de necesidad. Este no es para ese tipo de necesidad o situación. Y me explico. Cristo lo que está diciendo es lo siguiente. Recuerden que el tema central de esa prédica es su autoridad. Ese es el tema central. Entonces, Cristo es lo que está diciendo es lo siguiente. Donde se dé este tipo de discipulado, que es autoridad, transferir autoridad, avanzar el reino de Dios y su gloria en la historia, donde hay cambio, transformación de vidas conforme a la enseñanza y a los principios del Evangelio, donde se bautizan las personas. Yo quiero que usted entienda, iglesia, este es Cristo con sus discípulos. Yo quiero que usted entienda lo siguiente. Yo les dije a ustedes, iglesia, que les iba a enviar el Consolador. Amén. Y el Espíritu iba a estar con ustedes. ¿Verdad que sí? Y que va a tomar de lo mío y lo va a hacer conocer. ¿Verdad que sí? Amén. Así es. Pero ahora Cristo aquí está diciendo, el Espíritu va a estar con ustedes. Reciban el Espíritu. Se derramó el Espíritu en Pentecostés y el Espíritu está con la iglesia. Pero Cristo está diciendo, yo personalmente, aparte del Espíritu, yo voy a manifestarme donde se da ese tipo de discipulado. Eso es lo que Él está diciendo. Por eso Él le dice, yo mismo. ¿Entiendes, Pedro? Yo, Hijo de Dios, yo mismo voy a manifestarme. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a estar en medio de ustedes. Amén. Por eso es que cuando Él está, los demonios no pueden, ¿verdad?, persistir y hacer daños cuando Él está presente. El reino de las tinieblas cede cuando la gloria del Señor es manifestada. Amén. Entonces, hay que vivir en esa autoridad. Por lo tanto, Él nos hace en esa autoridad vencedores desde el momento que le conocemos y continuamente por el resto de nuestros días. Él nos hace vencedores desde que le conocemos y por el resto de nuestros días. ¿Usted lo cree? Cuando vivimos en esa autoridad, voy a repetir, Él nos hace vencedores desde el momento que le conocemos y continuamente por el resto de nuestros días hasta su venida.
y nos hace vencedores sobre toda circunstancia. Amén. Muchos en la iglesia son vencedores, pero no tienen una vida de victoria. ¿Cuál es la diferencia? Yo dije, Él nos hace vencedores en esa autoridad que hemos estado explicando por los últimos 40 minutos. Él nos hace vencedores en esa autoridad, y cuando estamos manifestando su autoridad y cuando estamos cumpliendo la gran comisión, Él nos hace vencedores desde que le conocemos y por el resto de nuestros días sobre toda circunstancia. Lo vimos como Roma no pudo detener la iglesia. ¿Verdad que Roma trató de detener la iglesia? ¿Y qué es Roma hoy día? ¿Y los césares de Roma? Nada. ¿Pero qué es la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo está aquí presente hoy día. ¿Por qué razón? Porque en esa autoridad y cuando estamos cumpliendo la comisión que Él nos ha dado, Él nos hace vencedores desde que le conocemos sobre, ¿verdad? Y de ahí en adelante sobre cada día y sobre toda circunstancia. Por eso ni el mismo infierno pudo detener la iglesia, porque Él nos hace vencedores. Pero lamentablemente en el siglo XXI, lamentablemente en nuestros tiempos, hoy en la iglesia hay gente que es vencedora, pero no vive en victoria. ¿Cuál es la diferencia? Muchas gracias porque me has preguntado. Voy a tratar de contestarte esa pregunta en 10 minutos. Miren cómo dice el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 al 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire ahí, en 2 versículos, en 3 ocasiones, Juan, el apóstol Juan, en su carta, Primera de Juan, capítulo 5, en 3 ocasiones, él nos habla sobre vencer. ¿Lo puede ver? ¿Lo puede ver? Todo el que es nacido de Dios se refiere al nacimiento espiritual. Lo que Juan estuvo hablando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, cuando dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, más a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de sangre ni de voluntad de varón. Claramente él dice, es el nacimiento que espiritual. Entonces ahí Juan está diciendo nuevamente en la epístola, todo el que es nacido de Dios, ¿qué ocurre? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Amén. En la década del 60, el movimiento por igualdad social adoptó una canción en sus marchas de protesta que, ¿verdad? La canción decía, venceremos. We will overcome. Era el tema de la canción que adoptaron en sus marchas, ¿verdad? Y en su deseo de tener igualdad racial y social. Y era una canción, ¿verdad? De protesta por la división racial, la injusticia y algo que era muy común en aquel entonces en los estados del sur, lo que se llamaba la ley de Jim Crow. La ley de Jim Crow era una ley estatal que promulgaba o apoyaba la separación de razas a nivel público. Por eso es que cuando usted, ¿verdad?, si va al memorial de Martin Luther King o ve fotos o un documental sobre esto,
va a haber fotografías en donde hay una fuente de agua para tomar agua que dice blanco solamente. Y otra que dice color para la gente de color. Eso es Jim Crow. Separación, ¿verdad? de las razas en la esfera pública. En los transportes, pues había esa separación. Los afroamericanos no podían estar en el mismo transporte o tenían que estar en la parte de atrás del transporte mientras los blancos estaban en la parte de al frente. Estos grupos y otros grupos adoptaron esta canción en su protesta. We will overcome. Venceremos. Hoy usted y yo necesitamos levantar nuestra voz de protesta, pero en contra del enemigo. Usted que está aquí, no sé cómo está, ¿verdad? Su ánimo, su vida espiritual. Hoy que tal vez usted que está aquí, que está conociendo o ignorando, está siendo atacado por el enemigo. Sus dardos de fuego para opacar su ánimo, su fe, su pasión por buscar de Dios y la voluntad de Dios para su vida. Hoy yo te digo a ti, usted necesita también levantar su voz de protesta en contra del enemigo. ¿Por qué razón? Porque el enemigo quiere matarle, quiere robarle su gozo con el fin de destruir usted y todo su entorno. Ahora, nuestra canción no debe ser We will overcome. Nuestra canción debe ser Ya hemos vencido. Amén, iglesia. Ya hemos vencido. ¿Por qué razón? Porque la Escritura claramente está diciendo, el que es nacido de Dios, ¿qué ocurre? Vence al mundo y todo lo que hay en el mundo. Aún la corriente de maldad, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, dice el apóstol. Hemos vencido al mundo. Claramente la Escritura dice así. Ahora, como a mí me gusta retar las personas y la serie se titula como Reto, pues yo te voy a lanzar un reto. Porque el mismo y traer tensión. Y si usted tiene calor, ¿verdad? Porque el aire acondicionado está alto, abaníquese bien. Escuche. Para crear un poco de tensión, en el calor con la tensión, nos vamos a sentir, ¿verdad?, bien animados. Crear un poco de tensión, voy a lanzarte un reto. Vamos a ir, el mismo apóstol que escribió 1 de Juan capítulo 5, escribió el libro de Apocalipsis. Si usted tiene su Biblia, ya sea su grafe impreso o digital, busque Apocalipsis en el capítulo 2 y miren lo que dice el mismo apóstol que está diciendo aquí que he vencido. Miren lo que dice unas páginas luego en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Dice lo siguiente. En el capítulo 2, en el versículo 7, él dice lo siguiente. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias. Ahora dice, al que venciere, o el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Ese fue el versículo 7. Mire lo que dice el versículo 11. Dice, el que tiene oídos, nuevamente, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Versículo 11. Mire lo que dice el versículo 17. Dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido. Siguiente capítulo, capítulo 2, versículo 26. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Luego dice el capítulo 3, versículo 5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Si dice no borraré, significa que se puede borrar, ¿verdad? El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro
de la vida. Ese fue el versículo 5 del capítulo 3. Mire lo que dice el versículo 12 del capítulo 3. Dice: el que venciere, yo le daré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Por un lado, Juan dice: el que cree que Jesucristo es el Señor, ¿a qué? Ha vencido, ¿verdad que sí? Por un lado él dice que he vencido, pero por otro lado dice que tengo que vencer. Al que venciere. El que venciere. ¿Cómo podemos entonces poner estas dos cosas juntas? Por un lado Juan me dice que he vencido, por otro lado me dice que tengo que vencer. Juan le está escribiendo a las 7 iglesias en el Asia Menor. 7 es un número de perfección, por lo tanto, históricamente no solamente fue a Asia, sino también a la iglesia en todos los tiempos hasta el día de hoy. Entonces Juan, su epístola fue enviada para que se leyera en las iglesias. No solamente su epístola de primera de Juan, sino también la epístola de Apocalipsis, o el libro, ¿verdad?, de Apocalipsis, leerla en toda la iglesia. Entonces ahora, cuando estoy leyendo aquí todos estos 6 versículos bíblicos que les he dado del libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, él me está lanzando un reto. Me está diciendo: Irán, por ser parte de la iglesia y creer en Jesucristo, tú has vencido. Pero por otro lado, y el reto que envuelve mantenerte en Jesucristo, tú tienes que vencer. ¿Lo puede ver, amado? Por eso él ahora, no solamente la epístola dice en general a la iglesia, ahora él se dirige a mí como individuo. Irán, tú sí vences. El que venciere, al que venciere. Eso para todos. Entonces la palabra significa vencer. La palabra significa prevalecer, ganar una causa, tener victoria en circunstancias difíciles. Eso es lo que significa. Es prevalecer, ganar una causa, tener victoria en circunstancias difíciles. Entonces hay una causa que hay que vencer. Y yo te pregunto, ¿qué causa hoy tú tienes que necesitas vencer? Ponle un nombre. ¿Qué hoy tú necesitas vencer? Porque por un lado Juan dice: has vencido, pero es por tu fe en Cristo. Pero ahora hay una causa que vencer. A las iglesias de Asia, ¿sabe lo que tenían que vencer? Persecución, tribulación. Entonces, voy a terminar. Él está diciendo lo siguiente. Él está diciendo: tu experiencia de fe en Cristo necesita ser transportada a tu vida diaria. Tu experiencia de fe en Cristo necesita ser transportada a tu vida diaria. Porque en Cristo y por tu fe en Él, tú has vencido al mundo. Amén. Pero ahora, ¿cuántas circunstancias tú vas a enfrentar que necesitas vencer? ¿Cuántas malas experiencias tú vas a experimentar en tu vida que necesitas vencer? Por un lado, cuando mencionamos el desánimo, que el pastor tuvo que orar por la gente por el desánimo, eso hay que vencerlo, ¿verdad que sí? La tristeza, hay que vencerla. La depresión, hay que vencerla. Las enfermedades, hay que vencerlas. Amén. Por eso es que él dice: al que venciere. Y a la iglesia a quien él escribe, desde luego, eran gente que estaban en tribulación. A una de las iglesias le dice: yo sé dónde tú estás. Yo sé dónde tú estás ubicada. Inclusive le dice: dónde está el trono de Satanás. Había una persecución bien fuerte del enemigo en contra de esa iglesia. E inclusive hay otras iglesias que él le dice: no tengas temor a lo que vas a padecer. Persevera hasta el fin.
El que perseverara hasta el fin, entonces ese será salvo. Por eso es que ahora Él dice, ya que has vencido por tu fe en Cristo, ahora esa experiencia de tu fe en Cristo necesita transportarla a tu vida diaria. Por eso yo mencioné que donde se da la autoridad a la que Cristo se refiere en el libro de Mateo capítulo 28 del 18 en adelante, cuando se da ese tipo de autoridad, Él coge a la gente que es su discípulo y los hace vencedores sobre toda circunstancia. Amén, iglesia. Dígame creyendo para que la gente que nos está escuchando sepa que aquí hay una iglesia que es vencedora. Transferir la fe, la experiencia de fe en Cristo a tu vida diaria. Lo podemos decir de esta forma, una ilustración. ¿Cuántos de ustedes creen que estar casado no significa que uno es feliz? No tenga temor. Estar casado no significa que uno es feliz. En otras palabras, el papel puede decir algo, pero tu experiencia puede decir otra cosa. ¿Cuánta gente usted conoce que está casada y no es feliz? Si lo queremos ver a tomar ilustración fuera de la iglesia. O sea, estar casado no significa que se va a transferir a tu vida diaria de casado. Y los que se van a casar pronto, no se me desanimen. O sea, la legalidad del casamiento dentro de la iglesia y a nivel civil. Hay una legalidad. El Estado reconoce que la pareja X es casada legalmente. Y hay un documento, una licencia que te dan de casado. Pero esa legalidad no significa que se va a transferir a tu vida diaria. Hay que reconciliar las dos cosas. Por eso es que crecer en vida matrimonial es importante para ser feliz. Porque es transferir la experiencia de que me casé en el 1991, transferirla al 92, al 94, al 95, al 96, al 97, al 98, al 99, hasta este tiempo, hasta este día, hasta este momento, que puedo decir, soy feliz. A eso es lo que se refiere Juan. Que tu experiencia de fe en Cristo, ¿cuándo fue que viniste a Cristo? En el 1985, has vencido al mundo por tu fe en Cristo, has nacido. Ahora esa experiencia hay que transferirla. Hay que transferirla a tu vida día a día. Por eso he mencionado, hay gente en la iglesia que ha vencido, pero no tiene una vida de victoria. No han transferido su experiencia de fe en Cristo por el resto de su vida. Amén. A eso es lo que se refiere Juan. ¿Cómo lo hacemos? Póngase de pie. Que venga el grupo de adoración. No queremos ser cristianos derrotados. ¿Verdad que no? Queremos ser cristianos que ha vencido al que venciere. Al que venciere. Si yo lograra, amados, hacerles entender esto, y que usted salga de aquí, wow, he entendido algo que nunca lo había visto de esa forma. Porque si soy casado y no soy feliz, no significa que ya, pues no soy casado, se rompió la relación, no. Si soy un cristiano derrotado, no significa que ya no soy cristiano. Soy cristiano, único derrotado. Si estoy casado y no soy feliz, eso no deja, ¿verdad? No elimina mi casamiento, no se acabó. Simplemente no soy feliz.
Entonces, todo aquel que quiera glorificar a Cristo en este momento, le voy a pedir sencillamente que venga aquí al frente, porque vamos a cantar esta canción. Aleluya. Cerquita, aquí. Yo no muerdo, parece, pero no. Cerquita. Porque quiero cerrar con este momento. Quiero cerrar teniendo un momento de glorificar al Señor. Y que en ese momento pues usted le ore a Dios y le pida al Señor que le dé entendimiento, ¿ok? Nos dé entendimiento en cómo podemos transferir nuestra experiencia de fe en Cristo a nuestra vida diaria. Y yo sé que he dicho 8 veces muy peculiar en mí que voy a terminar, pero yo le oro a Dios, cedo a tu dirección. Y yo no puedo dar, ¿verdad? Tomar en poco de que en los 80 personas que hay aquí, tal vez alguien necesite esta palabra. Tal vez algunos no, ¿verdad? Pero hay alguien. Yo sé que entre muchos hay uno. Entonces, este es nuestro reto, iglesia, porque esa es la serie, es reto. Y Juan nos está diciendo, has vencido, pero ahora tienes que transferir esa victoria en tu vida diaria al que venciere. Ese es el reto. ¿Cómo lo hago? Hay que ver a Cristo. Hay que ver a Cristo como está Cristo en estos momentos. De eso se trata la canción. Hay que ver a Cristo como está Cristo en estos momentos. Si tú logras ver a Cristo como es Cristo en estos momentos, te aseguro, amado, toda tristeza, todo desánimo, todo decaimiento, toda frustración e inclusive el mismo temor desaparece. Y sabes qué, Glenda, yo no tengo que orar por ti para que eso ocurra en tu vida. Eso ocurre por una intervención directa del Espíritu de Dios en tu vida cuando tú comienzas a ver a Cristo como Cristo está en estos momentos a la diestra del poder de Dios. Amén, ¿lo cree? ¿Lo cree? Miren qué bonito, miren qué bonito. El mismo Juan que me dio el capítulo 2 y el capítulo 3, donde él dice, el que venciere, ¿verdad? ¿Se acuerda? Ese mismo Juan que me dio el capítulo 2 y el capítulo 3, es el mismo Juan que me da el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Y en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, miren lo que él dice. En el versículo 1 dice, revelación de quién? De Jesucristo. Él escribe a las iglesias. A las iglesias él les dice lo siguiente: les voy a presentar a Cristo. Ustedes que no lo vieron, yo lo vi, pero que ustedes no lo vieron, bienaventurados los que no vieron y creyeron. A ustedes, iglesias del Asia Menor, iglesia de Éfeso, iglesia de Sardis, iglesia de Tiatira, iglesia de la Odisea, iglesia de Filadelfia, a las 7 iglesias les voy a presentar a Cristo. Revelación de quién? De Jesucristo. Versículo 1 dice, Juan a las 7 iglesias que están ¿en dónde? En Asia. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ese es Juan. Ahora Cristo habla de él mismo. Y él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén.
tenemos que ver a Cristo como Él está ahora mismo. Yo quiero ver a Cristo. Hoy yo vi a ese Cristo mientras entonábamos esa canción. Por eso es que me tiré en el suelo. Y usted dirá, pastor, usted es muy emocional. A mí no me importa lo que usted piense de mí. Yo quiero adorar a Dios. Yo quiero glorificar a Dios. Yes. Amén. Porque yo quiero ver a ese Cristo. Poderoso Dios. Denme un segundo, disculpen. Tranquilo, Camilo. Porque yo quiero ver a este Jesús. Porque este es el Jesús que cuando yo lo veo me ayuda a vencer. En un momento dado de gran desesperación y de mucha soledad y de quebrantamiento de espíritu, cuando comencé a ver a este Jesús, como se cantó el domingo pasado, cambiaré mi tristeza por la alegría del Señor. Por la noche vendrá el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. Amén. Tengo que leerlo. Tengo que leerlo. Porque tenemos que salir de aquí con esta visión. Ese es Juan. Entonces, en un momento dado, mire lo que dice. Cuando Jesús le habla, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice, y me volví a ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, ese es Cristo, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es el Jesús que usted y yo necesitamos ver. Amén, iglesia. Amén. 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 ¿Cómo vencemos? Has vencido, pero ¿cómo transfiere eso a tu vida diaria? Tienes que ver a este Jesús que Juan habló. Tienes que adorar a ese Jesús que Juan adoró. Poderoso Dios. Amén. Vamos a cantar con gozo. Si usted quiere arrodillarse, arrodíllese. Si usted quiere levantar las manos al cielo. Pero vamos a ver a ese Jesús que Juan describió ahí en el libro de Apocalipsis. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amén. 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 Yes. Amén. Amén. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Revela a Cristo. Revela a Cristo en la iglesia. Revela a Cristo en cada circunstancia. Revela a Cristo en cada adversidad. Sigue orando, iglesia. Ayúdame a orar, que el Espíritu revele a Cristo, al que está sentado en el trono. Eso es lo que necesitamos. Ese es nuestro reto, una revelación clara, fresca, de quién es Cristo en nuestras vidas. Quién es Cristo en tu dolor,
¿Quién es Cristo en tu soledad? ¿Quién es Cristo en tu enfermedad? ¿Quién es Cristo en tus dificultades familiares, matrimoniales? ¿Quién es Cristo en la iglesia Cristo Vive? Revela a Cristo, Espíritu de Dios. Hoy clamamos. Queremos ver al Cristo que Juan vio. Sus vestiduras blancas, un cinto de oro, sus cabellos blancos, sus ojos como llama de fuego, sus pies como el bronce bruñido. De su boca sale una espada de doble filo. Revélanos a Cristo para vencer. Para vencer. Hemos vencido, pero tenemos que vencer. Hemos vencido por la fe en el Hijo, pero hay que vencer al enemigo. Hay que vencer las estrategias del enemigo. Hay que vencer nuestras emociones. Hay que vencer nuestro desánimo. Hay que vencer nuestra dejadez. Hay que vencer el conformismo. Hay que vencer los programas dirigidos por el hombre que limitan al Espíritu de Dios. Revélanos a Cristo. Revélanos a Cristo. Revélanos a Cristo para adorarle a Él en espíritu y en verdad. En nuestra oración como iglesia en estos momentos. Hay que vencer la desunión. Hay que vencer la opinión del hombre. No queremos la opinión de Cristo. Su palabra, la espada que sale de su boca como doble filo. Hay que vencer la carne en el nombre de Jesús. Hay que vencer la mentira del enemigo. Hermano, llame esas cosas que hay que vencer en su oración. En el nombre de Jesús. Hay que vencer el adulterio. Hay que vencer el mundo. Hay que vencer las malas influencias de las amistades. Hay que vencer la doble fila. En la iglesia una cosa y en el mundo otra. En el nombre de Jesús. Hay que vencer la ignorancia. Vencemos. Revélanos a Cristo para vencer. Danos a conocer a Cristo para vencer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Lo cree, iglesia? ¿Lo cree, iglesia? En el nombre de Jesús. 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 La oración del apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso era que Él les diera conocimiento y revelación y entendimiento de quién es Cristo. ¿De quién es Cristo? Iglesia, ese es nuestro reto. Ver a Cristo. Cuando entras por las puertas de la iglesia, ¿qué ves? ¿Qué vienes a ver? Sí, Padre. Gracias. Para Dios, lo que tú ves es extremadamente importante. ¿Qué tú ves? Él le dijo al profeta Zacarías: Zacarías, ¿qué ves? Ve una caña sacudida por el viento. ¿Sabes lo que eso significa? Le preguntó. Zacarías, ¿qué ves? Ve un rollo. ¿Sabes lo que eso significa, Zacarías? Para Dios, lo que tú ves es importante. De acuerdo a lo que tú ves, así vas a vencer. Hoy escogemos
Hoy hay que tomar una decisión. De vivir en victoria. Pero ¿qué vemos? Hay que ver al Cristo que Juan vio. Si usted ve al Cristo del pesebre, está mal. Si usted ve a Cristo todavía en la cruz, está mal. E inclusive si usted ve a Cristo, el que resucitó de los muertos, pero no lo ve exaltado, está mal. Cuando entras por la iglesia, ¿qué buscas? ¿Qué vienes a ver? Y en estos momentos, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás pensando? No, ¿sabes qué? Es bueno orar los unos por los otros, es bíblico, lo motivamos, ¿verdad?, en la iglesia. Pero en muchas ocasiones no hace falta que alguien ore por ti, lo que hace falta es que tú veas a Cristo y esté exaltado a la diestra del poder de Dios. Te aseguro, si tú ves ese Cristo, tú vas a vencer. Si tú ves ese Cristo, siempre vas a tener ánimo. Si tú ves ese Cristo, siempre vas a estar alegre. Si tú ves ese Cristo, siempre vas a estar motivado. Porque cuando vemos a ese Cristo, Él comienza a impartir sobre nuestras vidas sus verdades, sobre toda circunstancia. Y tú vences el desánimo, el decaimiento, la frustración, todo en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. ¿Lo cree, iglesia? ¿Lo cree, iglesia? Lo creemos. Lo creemos en el nombre del Señor. Dale un abrazo a él que está a tu lado y dígale: veamos a Cristo tal y como Él está ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y así quedamos despedidos. Dáselo con ánimo, dáselo con ánimo, dáselo con ánimo.